Noticias que marcaron el año 2020 en la aviación. Después de los ataques terroristas del 9/11, el COVID marcó un parteaguas en la aviación. Después de 20 meses, el Boeing 737 MAX despegó. Avianca, LATAM y Aeroméxico se declararon en bancarrota. Distribución efectiva de la vacuna COVID-19 dependerá de la capacidad de carga de los aviones. Interjet, la más afectada por el COVID-19 en México. Bienvenidos al podcast de Transponder 1200 en su edición número 64, con las noticias que marcaron la aviación en este año 2020, como un resumen que hemos preparado para todos ustedes. Mi nombre es Roberto Martínez Armendáriz. Comenzamos. Recordando los primeros días de marzo de este complicado año 2020, una de las industrias más importantes en el mundo comenzó a vivir una de las peores crisis en su historia. Después de la Segunda Guerra Mundial o de los atentados terroristas de Al-Qaeda en los Estados Unidos en el año 2001, la aviación enfrentó una de sus peores crisis. La aviación ha sido eclipsada en estos últimos meses en una recesión sin precedentes que ha dejado poco más de 30 aerolíneas en quiebra después de una incapacidad de continuar operando por las nulas operaciones registradas en los meses de abril, mayo y junio de este 2020, donde las operaciones comerciales registraron una caída de poco más del 95% respecto al año anterior. Las notas publicadas por Transponder 1200 sugieren que la cotización de las aerolíneas en las bolsas de valores también desplomó y muchos de los pedidos a los constructores de aeronaves se vieron paralizados y algunos de ellos más cancelados por la falta de liquidez de las compañías aéreas en medio de un panorama sobrio. Mientras tanto, la Asociación Internacional del Transporte Aéreo, IATA, urgió a los estados contratantes y sus gobiernos a estructurar planes de rescate para mantener a sus aerolíneas bandera operando. IATA también pronosticó una pérdida económica en medio de la crisis del COVID-19. La industria de la aviación necesitará unos $80,000 millones adicionales para reactivarse. Los informes también revelan que, como resultado de la pandemia, la pérdida de ingresos para las aerolíneas comerciales será de unos $250,000 millones y más de 25 millones de empleos que podrían correr riesgo. Aerolíneas muy poderosas en el mundo como Lufthansa, Emirates, Etihad y LATAM Airlines, por mencionar algunas, se vieron severamente afectadas, obligando a cerrar filiales, cancelar vuelos y poner en tierra varios de sus equipos. La mayoría de estas compañías decidieron apresurar sus planes de retiro de los aviones más grandes y homologar las flotas en un beneficio financiero. Otras tantas más se acogieron a procesos de reestructuración financiera para poder continuar operando en busca de un mejor equilibrio. En estos casos específicos, LATAM Airlines, Avianca y Grupo Aeroméxico se acogieron al capítulo 11 de los Estados Unidos. El personal técnico aeronáutico sufrió una gran batalla. Cientos de empleados quedaron en la indefensión tras su liquidación en varias aerolíneas de casi todos los continentes. Si bien las perspectivas del mercado en años anteriores marcaban claramente una necesidad de más personal en las compañías aéreas, estos valores se han visto severamente contraídos en medio de una incertidumbre laboral y de ajustes en la industria. Lo cierto es que muchas de las aerolíneas hoy operando observan un mejor panorama. La distribución de la vacuna COVID-19 traerá un alivio financiero en un complejo trabajo logístico sin precedentes para las aerolíneas, principales motores de alivios para llevar las más de 14,000 millones de vacunas Pfizer-BioNTech a todo el mundo. Alrededor de 65.5 millones de personas dependen directamente de la industria de la aviación, entre sectores de los viajes, así como el turismo. Simplemente en las aerolíneas hay alrededor de 2.7 millones de empleos. La investigación realizada por IATA calcula que 25 millones de empleos en la aviación y sectores relacionados están en peligro en todo el mundo. Esperamos aquí en Transponder 1200 que el 2021 se convierta en un ciclo de gran alivio para esta gran industria. Para Transponder 1200 desde la Ciudad de México, Yami Herrera. Como lo publicamos el pasado 18 de diciembre, después de 20 y largos tortuosos meses, la Administración Federal de Aviación en los Estados Unidos otorgó el certificado de aeronavegabilidad del Boeing 737 MAX, dando luz verde a las aerolíneas para que comiencen a prepararse y así volver a operar esta versión en el servicio regular de pasajeros dentro de los Estados Unidos. Sin lugar a dudas, esta fue una de las mejores noticias para Boeing.
Pues los problemas derivados de la puesta en tierra del 737 MAX le han costado mucho al fabricante norteamericano. Las constantes demandas por incumplimientos en los contratos, las cancelaciones de pedidos de varias aerolíneas, la incertidumbre que generó en el mercado, entre otras, eclipsó a uno de los fabricantes aeroespaciales más importantes del mundo y reveló corrupción durante sus procesos de certificación, lo que dejaba en entredicho la fiabilidad de sus aeronaves. Originalmente, el entonces CEO de Boeing, Dennis Muilenburg, anunciaba a la prensa que el problema del MAX se resolvería en un par de semanas, pero no fue así. La puesta en tierra comenzó mundialmente el 13 de marzo del 2019 y durante más de un año, investigadores de todo el mundo se volcaron en el avión que a todas luces demostraba inestabilidad en su arquitectura y una deficiente fabricación de los sistemas del avión, sin contar con un débil proceso de certificación. A partir del pasado 18 de noviembre de 2020, la Administración Federal de la Aviación FAA en los Estados Unidos rescindió su orden de la puesta a tierra del Boeing 737 MAX. Las aerolíneas actualmente tienen todo a su favor para poder devolver este avión al servicio comercial, una vez que hayan realizado los trabajos especificados contenidos en los resultados de las investigaciones y las recertificaciones de los equipos, además de las capacidades de cada una de las tripulaciones de los operadores. Después de la obtención de la recertificación de la FAA en los Estados Unidos, se espera que en las próximas semanas y meses, autoridades aeronáuticas mundiales comiencen a otorgar su aceptación y recertificación del equipo, una tarea nada fácil para devolverlo mundialmente a las operaciones comerciales. La ANAC en Brasil ya ha autorizado el vuelo de esta aeronave, convirtiendo a Gol Líneas Aéreas en ser el segundo operador en el mundo en devolver esta aeronave al servicio comercial. Posteriormente, la mexicana Aeroméxico desplegó también sus aviones después de la aprobación de la Agencia Federal de Aviación Civil en aquel país. Si bien la FAA lo está avalando como un equipo seguro, varias autoridades en el mundo no han seguido los mismos pasos. Específicamente, la Administración de Aviación Civil de China, durante el pasado mes de octubre, mencionó que el avión no regresará al servicio activo en lo que resta del año 2020. El director de la CAAC, Feng Zhenglin, mencionó: China aún no tiene una agenda para el lanzamiento del Boeing 737 MAX, agregando que esperarían a que se resuelvan todos los problemas relacionados con la seguridad operacional de la aeronave. También otras autoridades mostrarían más medidas cautelares para dejarlos operar en sus países. Desde Toulouse, Francia, para Transponder 1200, Íñigo Burgaz. La Asociación Internacional del Transporte Aéreo, la IATA, estimó que se necesitará un equivalente de 8,000 viajes de un carguero Boeing 747 con capacidad de 110 toneladas para distribuir las 14,000 millones de vacunas que se requieren del COVID-19, misión que podrá demorar un total de 2 años enteros. Según el organismo, dijo que la tarea no será fácil, ya que aproximadamente un tercio de la flota mundial de aviones para pasajeros todavía se encuentra almacenada. Según datos, existen alrededor de 2,000 aviones cargueros dedicados que transportan aproximadamente la mitad de todas las mercancías trasladadas por aire. El resto suele ir en las bodegas de carga de los 22,000 aviones de pasajeros regulares que existen en el mundo. Si bien la ocupación actual de los cargueros está completamente llena, el volumen de carga aérea se ha desplomado este año, ya que la gran parte de la capacidad de carga está inactiva. Las aerolíneas han acondicionado unos 2,500 aviones de pasajeros para que desempeñen funciones de solo carga, pero el trabajo de distribuir la vacuna sería más fácil si las flotas volaran con las frecuencias habituales a sus destinos tradicionales. La vacuna Pfizer agrega una capa adicional de dificultad. Esta debe transportarse a menos 70 grados Celsius, más frío que el invierno en la Antártida, y las empresas planean utilizar sensores térmicos con GPS para rastrear la ubicación y la temperatura de cada envío de vacuna. Mientras tanto, el director ejecutivo de la IATA, Alexander Dejuniak, dijo: "Este será el ejercicio logístico más grande y complejo jamás realizado. El mundo cuenta con nosotros". Informó desde Ecuador para Transponder 1200 Nicolás Larenas. No se olviden de visitar mi página nlarenas.com y un excelente año para todos. En un escenario inimaginable en este 2020, las aerolíneas más grandes de Latinoamérica se declararon en bancarrota. Se trata de Aeroméxico, Avianca Holdings y LATAM. Estas decidieron hacerlo mediante el capítulo 11 de la Ley de Quiebras en los Estados Unidos, un proceso que busca reestructurar la deuda de la empresa con el fin de darle viabilidad financiera en un corto, mediano y largo plazo. Avianca Holdings sería la primera en hacer pública su bancarrota el 10 de mayo. Con el transcurso de los meses, el grupo recibió la autorización de un financiamiento de hasta $2,000 millones. 2 semanas después, el 26 de mayo, LATAM Airlines anunciaría también
su sometimiento voluntario a la ley de quiebras de los Estados Unidos, obteniendo la autorización de un financiamiento por $2.300 millones. Finalmente, Grupo Aeroméxico anunciaría lo conducente el 30 de junio, y a pesar de haber mantenido una caja sólida durante los primeros meses de la pandemia, no fue suficiente para la magnitud del impacto que generó la crisis sanitaria. Meses después, se anunciaría una autorización de un financiamiento por $1.000 millones para el Caballero Águila. A pesar de que estas 3 aerolíneas pudieron encontrar prestamistas, su situación sigue siendo compleja, ya que tendrán que ajustarse financiera y operativamente mediante planes de negocio que las hagan más eficientes y lucrativas con el fin de pagar los créditos autorizados, más sus respectivos intereses. De acuerdo con los especialistas del sector, estas aerolíneas operan en números rojos, al menos durante los siguientes 4 años. Datos históricos arrojan que del 100% de las aerolíneas que se someten al capítulo 11, el 70% de estas salen avante. Para Transponder 1200 desde Cuernavaca, Morelos, Miguel Márquez. El año 2020 marcó lo que probablemente será el fin de 15 años de historia de una aerolínea, Interjet. La pandemia vino a acelerar su agonía financiera, de la que ya se rumoraba de su precaria condición desde hace ya varios años. Fue en marzo pasado cuando la crisis sanitaria generó la caída de más del 90% de tráfico de pasajeros de la aerolínea. El 14 de abril, 3 aeronaves volaron simultáneamente a Victoriaville, un aeropuerto que se utiliza principalmente para el almacenaje, reparación y canibalización de aviones. Con el paso de los meses, la aerolínea pasó de tener una flota de hasta 85 aeronaves a únicamente 4, todas estas últimas Sukhoi Superjet 100. La incertidumbre de los empleados comenzó a reinar, ya que su director general, William Shaw, salió de su cargo sin que se hiciera oficial este hecho. A mediados de año, la empresa recibiría nuevos accionistas, Carlos Cabal Peniche y Alejandro del Valle, 2 empresarios mexicanos que en julio anunciaron una capitalización de hasta $150 millones, dinero que no ha podido entrar a las arcas de la aerolínea por su elevado nivel de deuda, que suman hasta $4.163 millones y una gran parte se debe a impuestos atrasados. Sin embargo, no fue hasta principios de diciembre que Interjet anunció el nombramiento del empresario Alejandro del Valle como el nuevo presidente del Consejo de Administración, en sustitución del también empresario Miguel Alemán Mañani, en donde este último y su padre, Miguel Alemán Velasco, únicamente quedaron en calidad de fundadores de la empresa. Cabal Peniche retiró su inversión en noviembre, sin que se tuviera más información al respecto. Pero era ya demasiado tarde. La empresa adeudaba quincenas a sus trabajadores, sus operaciones se redujeron de manera considerable e inclusive llegó a suspender estas por varios días, situación que se mantiene hasta el momento, ya que desde el pasado 11 de diciembre se anunció que no realizarían más vuelos en lo que restó de 2020. A sus empleados se les adeudan hasta el momento 6 quincenas y otras cuotas como el IMSS, Fonacot, Infonavit, aguinaldo, fondo de la caja de ahorro y vales de despensa. La página web de la aerolínea permite la compra de boletos a partir del próximo 11 de enero. La incertidumbre y dudas continúan. Se desconoce si Interjet volverá a volar. Sus empleados han sostenido charlas con la Secretaría de Gobernación para solicitarle que la requise. Sin embargo, el gobierno se ha negado a hacerlo. El futuro de Interjet continúa siendo un misterio. Desde la Ciudad de México, para Transponder 1200, Alberto Vázquez. Y este fue el resumen del año 2020, deseándoles a todos ustedes un extraordinario año nuevo 2021. Así es como lo deseamos todo el equipo que conformamos Transponder 1200 y que trabajamos 24 horas los 365 días del año para tenerlos bien informados a través de este portal de noticias, transponder1200.com. Agradecemos infinitamente en todo este año que nos hayan leído, nos hayan compartido, hayan dejado sus comentarios, pero sobre todo que nos sigan como fieles lectores a este medio de comunicación. Agradecemos como siempre a todo el extraordinario equipo que conforma Transponder 1200, en la producción al señor Miguel Márquez, pero como siempre a usted, quien es el más importante, que hace que este medio de comunicación se dedique a usted para informarlo bien. Mi nombre es Roberto Martínez Armendáriz. Hasta la próxima.